Muy buenas tardes, este es el trabajo de grado de Emerson Alexis Herrera y Jenny Natalia Salgado Mulano. Eh, en este trabajo analizaremos el impacto de la reforma tributaria del año 2022 en las empresas del sector industria manufacturera de la ciudad de Villavicencio. Este trabajo tiene como objetivo analizar el impacto de la reforma que se estableció mediante la Ley 2277 del año 2022 en las empresas del sector industrial y manufacturero de la ciudad de Villavicencio. Esta reforma introdujo cambios significativos en el sistema fiscal colombiano, en especial en la introducción de nuevos impuestos y, y el cambio o ajustes en otros impuestos. Esto generando significativos cambios en la generación de empleos y el crecimiento de estas empresas. Buenas tardes, como planteamiento del problema tenemos la descripción del problema. Entonces, Colombia ha experimentado importantes reformas que han generado transformaciones significativas en diversos sectores económicos. Entonces, una de estas reformas pues, es en la tributaria promulgada a través de la ley 2277 del 2022, la cual introdujo significativos cambios sustanciales en el sistema fiscal del país. Y estas modificaciones han tenido pues, un impacto notable en el sector industrial y manufacturero, principalmente debido al aumento de la tasa del impuesto de renta, a la reducción de ciertos incentivos fiscales y la implementación de nuevos tributos, como los relacionados con con el medio ambiente y la salud. Adicionalmente, el impuesto de industria y comercio también ha sido objeto de ajustes relevantes, los cuales requieren un análisis detallado por su impacto en las dinámicas económicas de las empresas de Villavicencio. En el planteamiento del problema generamos la siguiente formulación. ¿Cuál es el impacto de la reforma tributaria del año 2022 en las empresas del sector de industrias manufactureras de la ciudad de Villavicencio? Y también tenemos la siguiente sistematización. ¿Cuáles son los antecedentes legales y económicos de la reforma tributaria? ¿Cómo se caracterizan las empresas del sector de la industria manufacturera en la ciudad de Villavicencio? ¿Y qué efectos trajo la reforma tributaria 2022 para las empresas del sector de industrias manufactureras de la ciudad de Villavicencio? En la justificación, este estudio tiene como objetivo analizar los efectos de la reforma tributaria de la Ley 2277 del 2022 en las empresas del sector industrial y manufacturero en Villavicencio. Las reformas tributarias no solo buscan asegurar los ingresos fiscales del Estado, que es lo que se plantea principalmente, sino que también afectan directamente la sostenibilidad económica de las empresas, la generación de empleo y el desarrollo regional. Por lo tanto, es crucial entender cómo las nuevas medidas impactan a las empresas y qué desafíos y oportunidades presentan para el crecimiento económico. Nuestro objetivo general es analizar el impacto de la reforma tributaria del año 2022 en las empresas del sector de industrias manufactureras de la ciudad de Villavicencio y, y con esto saber cuáles son los impactos, ya sean negativos o positivos, que han traído estas empresas. Como objetivos específicos, tenemos examinar los antecedentes legales y económicos de la reforma tributaria de 2022. Como segundo objetivo específico, tenemos que realizar una caracterización de las empresas del sector de industrias manufactureras en la ciudad de Villavicencio. Como tercer y último objetivo específico, tenemos que determinar los efectos de la reforma tributaria de las empresas del sector de industrias manufactureras en la ciudad de Villavicencio. Nuestro marco legal se basa en la ley 2277 del año 2022. Esta ley es la que establece la reforma tributaria más reciente en nuestro país, con énfasis en impuestos progresivos, ambientales y de salud. Introdujo también modificaciones en el impuesto de renta, de IVA y tributos sobre industrias específicas. En el decreto 1625 del 2016, esta tiene com, com, compilación de normas tributarias vigentes del país
que regula aspectos fundamentales del cumplimiento fiscal para personas y empresas. Otra parte que nos regula a nosotros es la Constitución Política de 1991, la cual trae los principios fundamentales relacionados con la equidad, progresividad y eficiencia del sistema tributario nacional. La Ley 1819 del 2016 precede clave en materia de reformas fiscales en Colombia, que sentó las bases para las políticas tributarias modernas y más inclusivas. El Código de Comercio de Colombia es el marco que regula a las empresas, incluyendo obligaciones fiscales y contables para las reformas tributarias. Y el Estatuto Tributario, que es el documento fundamental que consolida las normas sobre los impuestos, tarifas, sanciones y en el ámbito fiscal colombiano. Como marco geográfico, principalmente tenemos el estudio que se realizó en la ciudad de Villavicencio. Es un conjunto de empresas manufactureras en el cual se realiza un estudio para globalizar toda la información y tener un análisis verídico. Nuestro enfoque está utilizado en la investigación cuantitativa, ya que esta recopila y analiza los datos numéricos que podemos medir sobre los efectos que contrajo la reforma tributaria, con indicadores que son claves como la rentabilidad, la competitividad y la carga fiscal en las empresas que hemos realizado el estudio. Y el Nuestro tipo de tipo investigación se trata de una investigación descriptiva y explicativa. Por un lado, describe las características principales de las empresas manufactureras en Villavicencio. Y por otro, explica las relaciones causales entre la reforma tributaria y las variables económicas relevantes. Nuestras hipótesis son la alternativa, la reforma tributaria del 2022 ha generado un impacto negativo significativo en la competitividad y sostenibilidad de las empresas manufactureras de la ciudad de Villavicencio. Ya hablada con la hipótesis alternativa, tenemos la hipótesis nula, la cual explica que la reforma tributaria del 2022 no ha tenido un impacto significativo en la competitividad y sostenibilidad de las empresas manufactureras de Villavicencio. En nuestros informes de resultados, antes de hablar del informe de resultados, quisiéramos hablar de las fuentes primarias que utilizamos para llevar a cabo este trabajo que fueron las encuestas virtuales, las cuales enviaron a todas las empresas del sector industria manufactureros de la ciudad de Villavicencio mediante correo electrónicos, y con ella podemos recopilar la información necesaria para realizar este trabajo. Como fuentes secundarias, se emplearon para conocer el contexto de la reforma tributaria en las empresas manufactureras y su impacto en el sector empresarial. Se utilizaron informes gubernamentales suministrados por entidades como la DIAN y el Ministerio de Hacienda. Estos informes proporcionan información sobre los cambios fiscales y los objetivos que se buscan alcanzar con esta reforma, logrando identificar los movimientos de las empresas manufactureras en la ciudad de Villavicencio. Ahora sí, como el informe de resultados, tenemos los antecedentes legales, los cuales tenemos la ley 1607. Con esta reforma se estructura el IVA e impuesto de renta. Y la ley 1918 del 2016, reforma estructural, que implementó la tarifa del 19% en el IVA y el monotributo. La ley del 2010 del 2019. Se revisaron las reformas anteriores y se introdujeron beneficios tributarios para las empresas. La ley 2155 del 2021, la reactivación económica tras la pandemia, en la cual se creó el impuesto de normalización tributaria y amplió el impuesto solidario. La ley 2277, que es la que estamos analizando el impacto, en ella se aumentó el recaudo y la equidad fiscal y se eliminaron excepciones que aumentan impuestos en sectores de altos riesgos y se fortalece la lucha contra la evasión. En la reforma del 2022, el gobierno argumentó la necesidad en la urgencia
mejorar la progresividad del sistema tributario, reducir beneficios regresivos y aumentar el ingreso del Estado para poder financiar los programas sociales como son la educación, eh, las vías y entre otros. En la caracterización de las empresas del sector industria manufacturera de la ciudad de Villavicencio, lo que hicimos fue un análisis logrando identificar un grupo de empresas que, como lo dice el CIU, por ejemplo, la 2630 hace parte de las empresas manufactureras, como es la compañía de ingeniería de soluciones electrónicas y telecomunicaciones. También hace parte de este grupo selectivo con el código CIU 2511, fabricación de productos metálicos para su uso estructural. Su razón social es Inversiones San Mateo y CIA S en C. Entonces, ese es un grupo que logramos analizar, identificar para poder analizar sobre este impacto de la reforma en esas empresas de Villavicencio. Tenemos este análisis de empresas manufactureras, el cual es una base de datos que tomamos para la realización del envío de correo electrónico, en el cual tuvimos un acercamiento positivo, en el cual tomamos gran porcentaje de empresas las que están reflejadas acá y logramos realizar una encuesta. La industria manufacturera en Villavicencio se delimita dentro del contexto regional de crecimiento económico, donde se destaca la producción de bienes de consumo, los alimentos, el textil, materiales de construcción y otros productos que abastecen no solo a la ciudad, sino también a otras regiones del país. El sector se caracteriza por una mezcla de empresas grandes, medianas y pequeñas, algunas de ellas con procesos automatizados, mientras otras son más tradicionales. Las empresas manufactureras de la ciudad de Villavicencio son muchísimas. Entre estas se abarcan las pequeñas empresas, las familiares y hasta las grandes plantas industriales. Los subsectores que se manejan en la ciudad de Villavicencio son agroindustrias, alimentos, textiles, plásticos, metales y materiales de construcción. Esta es información relevante para nosotros, la elección de las empresas manufactureras. Tenemos acá como la estructura detallada de la clasificación industrial, la cual tomamos como base para el envío de correo de las encuestas vía correo electrónico. Podemos ver que una de estas actividades de la industria manufacturera es la elaboración de productos alimenticios, elaboración de bebidas, elaboración de productos de tabaco. Tenemos también la fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón. Tenemos la fabricación de sustancias y productos químicos. Todo este grupo y todas las actividades son parte de las industrias manufactureras de Villavicencio, la cual tomamos como base para el estudio. Como informe de resultados tenemos nuestro segundo objetivo específico, que era determinar los efectos de la reforma tributaria en las empresas del sector de industrias manufactureras de la ciudad de Villavicencio. Como sabemos, esta reforma trajo consigo una serie de modificaciones que impactaron a las empresas del sector, tanto de forma positiva como negativa. Por un lado, tenemos beneficios como la posibilidad de acceder a nuevos descuentos fiscales, la reducción de ciertas cargas tributarias y pues la implementación de ciertos incentivos para formalizar la empresa, para que las empresas se formalicen en la ciudad. Esto generando una estructura más organizada y cumpliendo la normatividad fiscal. Aquí tenemos una muestra de las encuestas realizadas. Tenemos como ejemplo la empresa de hoteles Sport Street, que la actividad económica de esta empresa es la impresiones. Entonces tenemos toda la información del perfil encuestado, donde se puede el número telefónico, correo electrónico al cual fue enviada la encuesta para la respuesta de esta misma. Por favor. Tenemos la caracterización, que es la respuesta de esta como componente del desempeño económico. ¿Cómo calificaría su situación económica? Esta empresa responde que fue muy regular en la situación actual de cómo está la parte financiera de la empresa.
en esta parte pues miramos cuál fue el impacto que tuvo la reforma en esta empresa, la cual nos indica que no, que considera que la reforma no está ni de acuerdo ni de acuerdo que haya incentivado la formalización de su empresa. Está de acuerdo con que ha notado un aumento de costos debido a la reforma tributaria. Cree que la reforma tributaria ha afectado su capacidad para invertir, o sea, para crecer ellos como empresa, están de acuerdo. Considera que la carga tributaria actual es justa en relación con los beneficios que recibe su empresa. Ha tenido que reducir o modificar los planes de expansión. Dice que no está ni de acuerdo ni de acuerdo. Confía que el gobierno utilizará los ingresos adicionales que se generan por la reforma. No se sabe. Cree que la reforma tributaria ha mejorado la competitividad, tampoco sabe si sí o si no, y considera que ha sido suficiente información sobre los cambios introducidos para la reforma, tampoco sabe. Como otra parte, antes de dar por terminado, pues nos gustaría decir que la prueba de hipótesis es que el 75% de las empresas encuestadas reportaron un incremento en la carga tributaria superior al 10%. El 60% indicó que la reforma afecta su rentabilidad y limitó sus oportunidades de inversión y expansión. El 40% señaló que han debido reducir su personal o reajustar costos operativos debido al incremento de los impuestos, y solo el 25% de las empresas considera que la reforma ha generado incentivos beneficiosos para su operación. Con ello, damos como resultado que la hipótesis nula se descarta y se acepta que la hipótesis alternativa es la que se concluye que la reforma tributaria ha generado un impacto negativo significativo en la competitividad y sostenibilidad de las empresas industrias manufactureras de la ciudad de Villavicencio. Muchísimas gracias. Muchas gracias.